This conference will now be recorded. So, hi everybody. If you have questions, go ahead. Hola, Eva. Yes, Angelas. Yeah. Hello, Francis. Hi. Thank you for being with us tonight here. Eva, Sí. empiezo. Sí. Vale. Mira, quería preguntarle a Francis esto. El momento en el que comprendemos y experimentamos que nuestro verdadero cuerpo es el universo, ese momento marca el final del conflicto en nosotros y también marca el final de la búsqueda. Sí. ¿Te traduzco? Por favor. Yes. So Angeles says the moment when we understand and experience that our body is the universe, is that the moment when conflict ends in us? Is that the moment when the search is over? Creo que Francis está desconectado. No. Ah, sorry. It depends. What we believe to be our real self. Because, for instance, if we understand that our body is part of the universe and therefore that the reality of our body and the reality of the universe are the same reality, but if we believe to be a separate soul, for instance, the fact that our body has this shares the same reality as the universe doesn't necessarily liberate us from believing to be a separate soul. So we have first to ascertain what we mean by I. Translate, Eva, please, because I'm going to continue, but I don't want to make it too long for you. All right. Bien, esto depende de lo que nosotros creemos que es nuestro verdadero ser. Porque, por ejemplo, si entendemos que nuestro cuerpo es parte del universo
y por lo tanto la realidad del cuerpo y del universo son la misma realidad. Pero si creemos también ser un alma separada, por ejemplo, el hecho de que nuestro cuerpo comparte la realidad con el universo no nos libera necesariamente de la creencia de ser un alma separada. Así que para empezar tenemos que asegurarnos de qué es lo que nosotros creemos, lo que nosotros entendemos que es yo. And we have to understand that what we experientially know to be is the reality that perceives, the reality that understands, the reality that decides, that wills, that chooses and decides. Tenemos que entender que lo que experimentalmente sabemos que somos es la realidad que percibe, la realidad que entiende, la realidad que decide, la que desea, elige, decide. So that is our real identity, our real being, our real being. That's the first step, to recognize that. And then to investigate whether this reality is limited or not. So in the course of this investigation, we can liberate ourselves from some assumptions. One of the assumptions some people make is that this reality is dependent upon the body. Now, if that is the case, it means that the reality that perceives awareness is a sub-reality, if you will, of the body. But the body is not a reality unto itself. The body is part of the universe. So then, if we believe that way, we can liberate ourselves from this belief by understanding that the reality of the body is the reality of the universe. Therefore, the reality that perceives, that feels, that understands, that we know as I, is not limited by the body and doesn't disappear when the body disappears, and doesn't even disappear when the universe disappears. Because it is the reality of the universe, it is not the universe. So then that understanding has a liberating effect. Then we can come back to the way we experience our body and the world. And we will discover that due to a long time spent in ignorance, we are misinterpreting our bodily sensations as separating us as this reality from the rest of the universe. And that creates some subtle disharmony in the way we perceive the world and the body. We have lost this experience that we are the world and that the world is us. So then we can go back to this experience that our body, that our real body is the world. We can
rediscover it. And in this way, once we are more stable in this experience on the level of perceptions, we will lose the propensity to conceptualize ourselves as separate. We would really feel that this world is our kingdom, is our garden, if you will, and that it is not hostile. But this yoga of realignment of the way we perceive the body and the world is not sufficient to answer your question. We have to start where the problem is, which is with what we believe to be and feel to be. Yes, a moment. Sí, un segundo, porque he tenido que apuntar un poquito. Vale. Tenemos que entender que lo que experimentamos y sabemos que somos es la realidad que percibe, la realidad que entiende, la realidad que decide, que desea, que elige. Esa es nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero ser. Así que lo primero que tenemos que hacer sería reconocer esto y después investigar si esta realidad es limitada o no. En esta investigación nos podemos liberar, a lo largo de esta investigación, nos podemos liberar de algunas asunciones, como por ejemplo, si esta realidad depende del cuerpo. Si esto fuese cierto, entonces la realidad que percibe aparece en el mundo, pero esto sería una subrealidad del cuerpo. O sea, la realidad sería una subrealidad del cuerpo. Pero el cuerpo no es una realidad en sí misma, sino que ya habíamos visto que es parte del universo. Por lo tanto, si creemos esto, nos podemos liberar, si vemos esto, nos podemos liberar de la creencia de que el cuerpo, de que la realidad que somos depende del cuerpo. No, we can liberate ourselves from the belief that we are a limited reality. In this case, if we believe that our reality is dependent upon the body, then our reality is the reality of the body. But then the reality of the body is the universe, and then we have moved we understand that what we really are is much bigger than the body. For instance, that when the body dies, it doesn't die. Sí. Entonces, aquí nos veremos liberados de la creencia de que esta realidad que somos, este ser, es dependiente del cuerpo. Y por lo tanto, nos vemos liberados también de que estemos limitados por este cuerpo. Y que cuando este cuerpo desaparezca, esta realidad desaparece también. Más allá incluso que cuando el universo desaparezca, esta realidad desaparezca también. Porque en verdad de lo que estamos hablando es de que lo que somos es la realidad del universo, ni siquiera el universo, sino la realidad del universo. Incluso si el universo desapareciese, la realidad que somos no desaparece.
Entonces, bueno, de esta manera, bueno, nos liberamos de algunas asunciones que hemos hecho, en las que hemos caído. Vamos a la realidad y vemos que debido a haber estado mucho tiempo bajo el hechizo de la ignorancia, haber estado creyendo desde la ignorancia muchas cosas, malinterpretamos nuestras sensaciones corporales y las malinterpretamos de manera que hagan que parezca que estas sensaciones corporales nos separan del universo. Y ahí se crea una sutil desarmonía en la manera en que percibimos nuestro cuerpo y el mundo. Perdemos la visión correcta de que el cuerpo es el mundo y el mundo es nosotros. En otras palabras, que nuestro verdadero cuerpo es el mundo en sí. Redescubrimos de esta manera entonces que nuestro verdadero cuerpo es el universo, y de esta manera, cuando nos vamos estabilizando en esta experiencia al nivel de percepciones, perdemos la predisposición que tenemos de conceptualizarnos a nosotros mismos como separados. De esta manera vemos que el mundo es nuestro reino, es nuestro jardín, no es hostil. Pero este yoga de realizarnos con estas percepciones de que cuerpo y mundo, de verlos de la manera correcta, no es suficiente. Entonces, para contestar a tus preguntas, hay que empezar por donde estamos en realidad. Tenemos que empezar en donde estamos. Empezar por ver lo que creemos ser y cómo nos sentimos ser. My answer was perhaps too long, so if I can answer it more directly. We have to start from the experience of our reality as awareness. I can translate so that it won't be as difficult. Sí. Para contestar más directamente, no tan largo, tenemos que empezar por nuestra experiencia de la consciencia. And to remove all obstacles that all belief systems, all obstacles that seem to justify the belief and the feeling that this awareness is separate, not real, limited. Sí. Entonces, tenemos que quitar todos aquellos obstáculos que nuestros sistemas de creencias parecen justificar la creencia y el sentimiento de que esta consciencia está limitada, no es real. And then we can, in a second step, if you will, once we are open to this possibility that this awareness is in fact real and universal, then we can be proactive in changing the way we act in the world, the way we react, the way we perceive our body and the world, the way we interact with people, etc. Sí. Y entonces, en un segundo paso, por decirlo de alguna manera, podemos estar abiertos, una vez que estamos abiertos a la posibilidad de que esta consciencia es real
y universal, entonces podemos ser proactivos en la manera en que actuamos, reaccionamos, percibimos el cuerpo y el mundo, interactuamos con otros. At the same time, by changing the ways we perceive, the way we think, the way we feel, the way we interact, we are conducting experiments that may verify or falsify the belief, the temporary belief that awareness is universal. In other words, we are through our actions, through our decisions, through the changes we make in the way we perceive, we are asking questions from reality. Actually, we are asking questions from awareness, and we are asking awareness, are you real? Awareness, are you universal? Awareness, are you the awareness of reality? Sí. Al mismo tiempo, al cambiar la manera en que pensamos, sentimos, interactuamos, hacemos experimentos. Realmente estamos llevando a cabo experimentos que verifiquen o falsifiquen la creencia, que ahora mismo es una creencia, pero es temporal, de que esta consciencia es universal. Por medio de estas acciones, decisiones, cambios que hacemos en la manera de percibir, en realidad lo que estamos haciendo es preguntar a la realidad un montón de preguntas. Preguntamos a la consciencia. Consciencia, ¿eres real? Consciencia, ¿eres universal? Consciencia, ¿eres la consciencia de la realidad? I would like to make a question. Please. Yeah, I am afraid it's going to be convoluted because it's not very clear and also it's pretty mundane. Well, as I grow older, and especially in these times with the pandemic, I've realized that I'm more and more interested in, so to speak, the art of living. And I've noticed that there is a lot of polarization and conflict coming to the pandemic and many other things. And more, what I want is, how can I say it? Just to be in harmony with all the other beings and in particular with other persons, no matter what they think. I think I'm aging basically. What I want is for love to prevail. And even though I know sometimes you have to hold your stand and even fight or whatever, more and more I look for harmony in relationships. So basically what I try to do is, in the face of somebody who thinks differently from me, I go upstream, so to speak, and find what our common ground, so to speak, or even higher than that, our common reality. May you give me some advice or about this? I just want to be at peace with people and comfortable everybody, no matter what they think. I don't know if I'm explaining myself well. Yes, you have to translate. Oh, madre. Vale, es una pregunta un poquitito superficial, si queréis. Pero bueno, a medida que me hago vieja, yo creo que es una cuestión de ser vieja,
casi lo que busco más es la armonía en las relaciones personales, independientemente de lo que piense el otro. He notado con la pandemia que, bueno, que hay unas situaciones muy polarizadas, mucho conflicto, y cada vez me interesa menos entrar en disputas. Lo que quiero es percibir esa armonía, ese amor que hay con el otro, independientemente de que piense muy diferente. Entonces, lo que hago en estas circunstancias es tratar de ir a lo que tenemos en común, ¿no? Esta otra persona que puede pensar muy distinto de mí, o incluso más lejos de lo que tenemos en común, ir a nuestra realidad común. Y le preguntaba a Francis si podía darme un poquito de consejo. Well, it's a sweet goal, but we have to be realistic. Not everybody is really open. All we can do is try to do our best. But it would be foolish to believe that even if we don't believe for a second to be a separate entity, even if we don't feel to be a separate entity, we have the key that will turn everybody we meet into angels. We don't have such a key. Can you translate? Es, me dice, bueno, es una meta muy dulce, pero también hay que ser realistas. No todo el mundo está verdaderamente abierto, así que nosotros hacemos pues lo mejor que podemos, esto es lo que podemos hacer. Sería bobo creer que incluso si no tenemos la creencia de ser separados, ni siquiera por un momento, incluso si no creemos, no sentimos que somos separados, no por eso tenemos una llave, una herramienta que vuelve a todo el mundo un ángel. No hay tal herramienta. There are even some people that we need to avoid. There are some people, when you meet them, you have this warning in you which tells you, well, it's not a good place to be. Get the hell out of here. Incluso hay alguna gente a la que necesitamos evitar. De hecho, lo notamos, con alguna gente hay como una señal de alarma en nosotros que nos dice, sal de aquí. All we can do is to be open and of goodwill, and then this openness will find possibly openness in our neighbor, and then a communication will get established, and if such a communication is possible, then an exchange will happen in love and in understanding. It's like, as you know, as a pharmacist, if you have two bottles with liquid, right? And you unite them with a pipe, right? And then you open the little valve, then the one which has the highest level of liquid will elevate the liquid in the other, right? But for that,
to happen, you need for the valve to be open. The valve is not open, there is no exchange, there is no, but yes, if the valve is open, you will, and the one who is the happiest, the one who is the freest, some of this happiness and freedom will communicate itself, we share itself. The difference with the analogy I was offering is that in the analogy, the highest level of the water will go down. But here in this case, no. It's just that because there is an infinite supply, the level on the other will go up without. In other words, when we give love, our love doesn't diminish in us. Our happiness doesn't diminish. On the contrary. Bien. So your intention That's is very very beautiful. good. Your intention is very good, and but it should be done without any expectation of result. Yes. Yes. I'll translate. Bien, entonces me decía lo de evitar alguna gente, que bueno, que ya lo notamos por esta señal de alarma. Entonces, todo lo que podemos hacer es estar abiertos y tener buena voluntad. Y entonces, esta apertura, con un poco de suerte, encontrará apertura en nuestro vecino. Y ahí la comunicación se puede establecer. Con esta comunicación, los siguientes cambios ocurren en amor y en comprensión. Entonces, bueno, como farmacéutica se sabe que cuando tenemos dos botes, dos recipientes con líquido y se comunican con una tubería, entonces el recipiente que tiene el nivel más bajo, cuando la llave se abre, recibe líquido del recipiente que tiene más líquido. Pero esto solamente va a ocurrir si la llave está abierta. Si no está abierta, no puede haber intercambio. Pero si está abierta, sí. Utilizando esta analogía, pero yéndonos a la realidad, a la comunicación, en este caso, el que es más feliz, el que es más libre, hace que parte de esta libertad y esta felicidad se comunique, algo de ella se comunica al otro lado. Pero a diferencia de la analogía que se utilizó de los dos vasos, no baja el nivel del vaso más alto en libertad y en felicidad, porque hay una afluencia infinita de libertad y de felicidad. Entonces, bueno, pues lo que ocurre es que cuando se da amor, este amor en nosotros no disminuye, ni esta libertad disminuye, al contrario, aumenta. Entonces, finalizando me dice, es una buena intención la que tienes, pero hay que tener cuidado de hacerla sin expectativas. Hola, ¿se me escucha? Hola, Carlos. Hola, Francis. Hi, Francis. Quería hacer una pregunta sobre el hogar. Bueno, en realidad son 5, pero bueno, es todo relacionado. Uno es, ¿dónde está el hogar? ¿Cuál es el hogar verdadero? Hablando de ese hogar, ¿es un hogar común? Y también me planteo si es necesario tener un hogar. Y por último, me gustaría saber qué es hogar para ti. Sí.
Sí, I would like to make a question about home. Actually, there are 5 questions. About what? So, home, H-O-M-E, About home. home, Okay. yes. So, where is home? Which one is the real home? Is there a common home, a home that is the home of everyone, the one that we share? Another question is necessary to have a home? And finally, what is home for you? Well, there is a home for the body. And when we are home, we feel protected, we feel comfortable, we feel that we can be ourselves, we can be natural, we can remove the necktie, we can get rid of the shoes. We don't have to play a game. Can you translate that so far? Yes, yes. Bueno, hay un hogar para el cuerpo. Cuando estamos en el hogar, nos sentimos protegidos, cómodos. Nos sentimos que podemos ser nosotros mismos, naturales. Nos quitamos la corbata, los zapatos, no hay que jugar ningún juego. So when we use this example, there is a home for the body, and then we can ask the question, what is the home for us, for what we are? So it will be a place where we feel safe, where we are comfortable, and where we are truly what we are. We are truly ourselves. We don't have to play games. We don't have to pretend. So then we have to ask ourselves, then what does it mean not to be home? It means to feel threatened, not to be secure, not to be comfortable, in other words, to experience misery, and to play a game, not to be what we really are, to pretend not to be ourselves. So we will be home when we are ourselves, when we are comfortable, we don't suffer, right? And when we feel we are not in danger, so we are free from fear. Out of these 3 elements that I mentioned about what it means to be home, the first one is the most important. To be what we truly are. That's what it means, to be what we truly are. Because if we are what we truly are, if we don't pretend to be something else, it turns out that then we will be safe and happy.
Can you translate up until now? Yes. Bien, pues había explicado lo que es el hogar para el cuerpo. Entonces, utilizando este ejemplo de que hay un hogar para el cuerpo, nos podemos preguntar, entonces, ¿cuál es el hogar para nosotros, para lo que en verdad somos? Pues sería un lugar que es seguro, confortable, en el que podemos ser completamente nosotros mismos, que no tenemos que pretender ser lo que no somos, no se juegan juegos. Y entonces nos preguntaremos también, ¿qué significa entonces no estar en el hogar? Pues no estamos en el hogar cuando nos sentimos amenazados, inseguros, poco cómodos y por lo tanto experimentamos en inglés lo llaman misery y es como una sensación desagradable, como dolor psicológico, por decirlo de alguna manera. Y entonces ahí tendríamos que jugar juegos, pretender lo que no somos, ser otra cosa que no somos. Entonces, en el hogar somos nosotros mismos, estamos cómodos, no sufrimos, no estamos en peligro, estamos libres de miedo. Ahora, centrándonos en estos elementos de los que he hablado, de los 3 elementos fundamentales de cómo es el hogar, el primero de los elementos es el que de verdad importa. Esto es aquel lugar en el que somos lo que realmente somos, en donde no tenemos que fingir ser otra cosa. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque si no fingimos ser otra cosa que lo que somos, encontramos que estamos seguros y que somos felices. So then, it means that if we don't feel insecurity, and if we experience suffering, if we don't feel comfortable, it's because we believe to be something else than that which we truly are. Can translate. Sí, sí. Entonces esto mira de la... esto mira de la... ay, por favor, perdonad. Esto quiere decir de la misma manera que cuando nos sentimos inseguros y nos sentimos desgraciados es porque estamos creyendo ser algo que no somos. And then I have just said something without proof, but it is something that you can verify experientially, that every time you feel insecure, meaning you experience fear or desire, and every time you feel not comfortable, meaning you experience some form of psychological suffering, you may verify that you wouldn't feel this insecurity and you wouldn't experience this psychological suffering unless you believe to be something limited, something else than that which you know to be. Sí. Bien. Entonces, por lo mismo, acabo de decir algo que no he probado, pero que es algo que tú puedes verificar experimentalmente por ti mismo. Y verás, si quieres hacer esta experimentación, que cada vez que tú te sientas inseguro, en otras palabras, que experimentes miedo o deseo, o cada vez que te sientas poco cómodo,
en otras palabras, que experimentes sufrimiento psicológico, en estos casos podrás verificar que no te sentirías inseguro ni experimentarías sufrimiento psicológico si no creyeses ser una entidad separada, algo separado, algo diferente de aquello que sabes que eres. And then the reason I said we believe to be something else than that which we know to be. That's very important, because in this moment, what do we know to be? We know to be the reality which is hearing these words right now. But we don't know to be anything else about this reality. For instance, we don't know that this reality is limited. We don't know that this reality is mortal. We don't know that this reality is separate. We don't know that this reality, which is hearing these words, is dependent upon the body. We don't know that it was born. We don't know that it will die. So we experience suffering when we believe to be something else than that which we know to be. Because what we know to be is simply the reality which is hearing these words. Something else than what we know to be is to be limited, to be born, to be mortal, to be dependent upon the body, etc. Yes. Habíamos quedado en que podemos verificar todo esto y dijo una frase muy, muy importante. Cuando dijo que cuando creemos ser algo distinto de aquello que sabemos que somos, esto es un punto muy, muy importante. Y la razón de que sea tan importante es que aquello que nosotros sabemos que somos es la realidad que está escuchando estas palabras ahora. Pero si nosotros no sabemos, si añadimos a esto, si queremos, queremos, ay, por favor, espérate que lo voy a expresar bien. No, that's the only thing we know to be. Yes, I know. I'm trying to explain it in Spanish. I'm very sorry. I just want to be very precise. And yeah. So, entonces, bien, estábamos diciendo que por qué es tan importante esta frase en la que nosotros sabemos lo que somos y que lo que sabemos lo que somos es la realidad que escucha estas palabras en este momento. Esto es lo que sabemos que somos. Lo que nosotros no sabemos que seamos es cualquier cosa aparte de esta realidad. Entonces, nosotros no sabemos que seamos limitados, no sabemos que seamos mortales, no sabemos que seamos separados. La realidad que escucha estas palabras no depende de este cuerpo, no ha nacido, no va a morir. Así que cada vez que experimentemos sufrimiento, es porque estamos creyendo ser algo más que aquello que nosotros sabemos que somos. Porque aquello que sabemos que somos es esta realidad que escucha estas palabras. Y no es más que eso. No es algo limitado, no es algo que dependa del cuerpo, no es algo mortal. No sabemos qué es la limitado, etc. No sabemos. We don't know. So therefore,
the problem is not that we don't know. The problem is that we believe that we know that it is limited, etc. That we don't stick to that which we know. We add all kinds of things that we are not certain, that we have no right to add to the package. Sí, entonces, por lo tanto, el problema es que no sepamos lo que somos. El problema es que creemos ser y añadimos más cosas a los que sabemos que somos y no tenemos derecho a ello. Añadimos al paquete más cosas de las cuales no tenemos certeza que sepamos. So, going back home, in fact, you have never left home, but going back home means to stop believing to be something else than that which we are. Which was the last or the first element of the three elements. Because then, the moment we stop pretending to be something else than what we are, we stop playing this game. Then, as we have seen, our misery and also our sense of insecurity were triggered not by that which we are, but by these other elements we were adding to be limited, to be dependent on the body, to be separate, to be born, to be mortal. All these elements that we were adding without reason. So all we have to do is to liberate ourselves of these beliefs that were not substantiated, verified by our experience. In other words, we never left home. Our leaving home was simply our temporary borrowing of these beliefs. So we were living on a borrowed false identity. Yes. Bien, entonces, para volver a casa, que en verdad nunca hemos dejado, o sea, en realidad no hemos dejado la casa en ningún momento, pero para volver a casa, sencillamente habría que parar leyendo todas estas cosas, todos estos añadidos que hemos sobreimpuesto a lo que somos. Y esto se relaciona con lo que habíamos comentado anteriormente, con el tercer punto que habíamos comentado anteriormente, que sería que en el momento que dejamos de pretender ser lo que no somos, de fingir ser algo diferente de lo que somos, en ese momento se deja de jugar un juego, se deja de jugar a fingir, y en ese momento también deja de haber misery, sensación de ser desgraciado. Y en ese momento vemos que la inseguridad no viene de aquello que nosotros somos, sino que viene de aquellos elementos que hemos añadido a lo que somos. El cuerpo que dependemos del cuerpo, que hemos nacido, que somos mortales, todos estos elementos que hemos añadido sin ningún motivo para ello. Así que todo lo que tenemos que hacer es liberarnos de la creencia, de cualquier creencia que hemos añadido y que no está sustentada por la experiencia.
En otras palabras, no hemos dejado el hogar en ningún momento. Solamente ha sido un préstamo temporal de estas creencias, un préstamo temporal de una identidad falsa. So really, our true home is awareness. And that's our, to answer the other question, that this awareness is our common home. In that sense, Carlos, mi casa es su casa. Entonces, realmente nuestro verdadero hogar es la consciencia. Así que contestando a tu pregunta, Carlos, esta consciencia es nuestra casa común. Y lo ha dicho él muy bonito, mi casa es tu casa. Muchísimas gracias, Francis. Good hearing you, Carlos. Me ha gustado mucho oírte, Carlos. Igualmente. Hola. Yes. Quería hacer una pregunta sobre la atención. Perdona, no te oí. Sí, quería hacer una pregunta sobre la atención. Él alguna vez ha dicho que atención era presencia más tensión. Entonces, veo que no utiliza mucho esa palabra, ese concepto, pero quería preguntarle si consideraba que era importante o no, en fin, cómo lo ve él, digamos, como ascensor, por decirlo así, hacia la consciencia en sí, por decirlo así, ¿no? Yes, I want to make a question about attention. I heard you in some occasions say that attention is presence plus tension. Your sound is a little distorted. Can you repeat that? Yes. I want to make a question about attention. I heard you in some occasions saying that attention is presence plus tension. I see that you don't use much this word or this concept, but still I have a question. Is it important? Maybe we can use it as an elevator towards consciousness? Attention is kind of there are three forms of attention. There is effortless attention. It's the kind of attention that a man has when he sees a nice looking car, sport car, or a nice toy, and that a woman may have when she sees a nice bag or a nice piece of jewelry. That's spontaneous. You don't need to make any effort. Then there is a forced attention, like when we were children at school and we were being scolded for not paying attention. So immediately we would go back in order to avoid some kind of punishment, to try to
to get what the teacher was saying, whereas in fact we would rather have been thinking of what we were going to play during recess. And then there is a third kind, which is trained attention, which is it's a kind of attention which is not natural, but that we need. We are willing to develop a skill such as playing golf or tennis, and we develop a kind of attention to the ball, or we want to play music and we develop an attention to the notes for sight reading, which are on the sheet of music, or the attention we develop during, if we are doing some professional task or training for some professions that requires attention, like the pilot of a plane in the landing process when you are in short final, or you take the last turn and then you line up, you better pay attention then in these moments, especially if there is some wind blowing from the side. So these are forms of attention, trained attention. It's not something that we despise. We want to be a good pilot, or we want to be a good tennis player. And we train the body to stick to the task at hand. That's all I can say. But these are functions of the ability, skills that are developed. But is that useful in the search for the truth? Someone who has developed the trained type of skill, of the attention skill, they will be able to stay focused in their thoughts about the truth. So they can perhaps, they will be at an advantage to reach the experience of their true nature through understanding, because they can focus more on the concept. Whereas those who are not trained in this way, their access will be more through a form of openness in which they are not focusing on anything in particular. And they will get used to this natural condition of openness in a more organic fashion and less intellectual fashion. Yes. Mm, Bien. Bien, Francis dice, hay tres formas de atención. Hay tres formas de atención. Tendríamos la atención sin ningún esfuerzo, que es espontánea, como por ejemplo la que se puede dar cuando un hombre mira a un coche deportivo, un juguete así grande, una cosa que le guste, o una mujer quizá un bolso, una pieza de joyería. Esto es totalmente espontáneo. Esto, la atención va ahí sin problema. Tenemos después una atención forzada, como por ejemplo cuando los niños están en el cole, que se les va la atención y entonces les regañan para que vuelvan a prestar atención a lo que dice la profesora, cuando en verdad seguramente les interesa muchísimo más pensar en que estarían jugando en el recreo. Y tenemos una tercera forma de atención, que es una atención que se ha entrenado. No es una atención natural, sin embargo es una atención que conscientemente queremos desarrollar, porque
que la necesitamos para aprender una serie de aptitudes, de habilidades, como pueden ser jugar al golf o jugar al tenis. En ese momento lo que tenemos que hacer es prestar mucha atención a la bola. O cuando nos gusta aprender música, tenemos que prestar atención a las notas cuando estamos leyendo en una partitura. O bien cuando queremos aprender algo a nivel profesional, como por ejemplo ser piloto, cuando llega el momento del aterrizaje, especialmente en el último tramo y cuando hay un viento lateral, más vale que prestemos atención. Entonces, este tipo de atención entrenada no es algo que no nos interese o que detestemos. Lo hacemos por gusto, queremos ser buenos pilotando, jugando al tenis y entrenamos el cuerpo para poder prestar esta atención. Ahora bien, estas funciones que desarrollamos de atención son útiles en la búsqueda de la verdad. Bueno, alguien que ha entrenado su atención de la manera que nos estamos refiriendo en este último tipo de atención, ha desarrollado la capacidad para prestar atención a una cadena de pensamientos y por lo tanto puede enfocarse, puede concentrarse en este sentido en su búsqueda de la verdad. Ahí pueden tener una ventaja en alcanzar su verdadera naturaleza a través de la comprensión. Otros que no han desarrollado este tipo de atención van a utilizar otra, bueno, va a ocurrir que llegarán a ello por medio de la apertura, no por medio de la concentración de la atención en algo en particular, sino de una manera que están abiertos y de esta manera alcanzan su condición natural de apertura de una manera orgánica, menos intelectual. Sí, de los tres tipos de atención que ha nombrado al principio, hay algo en común y es que son atención a un objeto. La atención a la que yo me refería es la atención, eso que se llama la atención a la atención misma, ¿no? La atención en sí, por decirlo así. Sí. Yes. All these three kinds of attention. Yes, all these three kinds of attention share something, and it is that they pay attention to an object. But I was referring to the attention itself, the attention in itself. Well, then the attention towards the attention is really a glimpse, because the attention towards the attention is a callback, so to speak. We are called back. We are invited, and the invitation comes from awareness. And the invitation is for awareness. I'm sorry, I have to do something here. Bien, aquí es distinto. La atención hacia la atención es en realidad un vislumbre. Porque en ese momento estamos siendo llamados de vuelta. Estamos siendo invitados y la invitación es de la consciencia y la invitación es para la consciencia. Aprovecho para irme yo también, vuelvo. Uy. So this type of... Francis, Eva is not listening. No, Okay. no, I'm here. So this type of
call back, actually. We have to understand its origin. And it leaves us in meditation, really, which is, it leaves us in our natural state up until we forget. But really, there is nothing to do. ¿Sí? Este tipo de llamada de vuelta hemos de entender en su origen, cuál es su origen. En verdad nos deja en meditación, nos deja en nuestro estado natural, hasta que nos olvidamos. Pero realmente no hay nada que podemos hacer al respecto. Vale. En mi caso es que muchas veces la meditación que hace Francis me lleva a un lugar de la conciencia que es muy parecido al lugar al que llego a través de la atención en sí, la atención a la misma atención. Yes. So in my case, what happens is that often in the meditations with Francis, I reach a place of consciousness that is very similar to the place that I reach with attention in itself, with attention towards attention. What is important is to understand then that when perceptions are present, we cannot stay in this pure attention, because there is no time elapsing there. But there is no ignorance there either. So when perceptions resume and the world and the mind are present again, there is nothing to do, especially so we remain in the same condition of freedom only for as long as we don't choose to re-identify with this body-mind. So it's important when the objects of the senses reappear, not to have the desire to go back to something out there. Yes. To understand that it's just perfect the way it is. Uh-huh. Bueno, entonces lo que es importante es entender que las percepciones están presentes. Perdonad. Lo que es importante es entender que cuando las percepciones están presentes, nosotros no estamos en este lugar de pura atención, porque ahí no hay tiempo que transcurra, y tampoco hay ignorancia, ni tampoco hay nadie allí. Pero cuando el mundo, cuando la mente regresa, cuando los objetos de los sentidos regresan, entonces no hay nada que podamos hacer. Podemos permanecer en este lugar de libertad solamente en tanto en cuanto
no escojamos identificarnos con algo limitado. Cuando los objetos de los sentidos reaparecen, no tenemos que regresar y volver a algo que está ahí fuera. Podemos entender que es perfecto tal y como está ya. Ok, Francis. Thank you. Gracias, Francis. ¿Puedo preguntar acerca del yoga? Sí. Sí. Hola, Francis. Bueno, La pregunta es, cuando realizamos el yoga de Cachemira, lo importante que yo veo cuando lo realizamos contigo son las sensaciones, poner mucha atención en las sensaciones y en la expansión y en el espacio. Entonces, es natural que la comprensión se dé ahí de lo que realmente no son los límites, o es simplemente una comprensión intelectual lo que se está dando ahí, o es parte lo intelectual de lo experiencial, es decir, del conjunto de la comprensión que se está dando en el yoga. Es esa mi pregunta. Yes, regarding yoga, the yoga that we do with you, the Kashmir yoga, what I see that it is important is the sensations, the attention to the sensations, to the expansion and to the space. So it's natural that this understanding that happens right there of the real absence of limits, or is this an intellectual understanding that is taking place right there? Or would it be that the intellectual understanding is part of the experiential understanding is all together? well, the understanding itself is neither intellectual nor physical. What we have to understand that the nature of understanding is pure consciousness. So that at the moment of understanding, there are no perceptions, no sensations, and no thoughts. We differentiate among types of understanding according to the content of consciousness that led to the understanding. If the content was a thought, then we say it's intellectual understanding. If the content was a bodily sensation or sense perception, we say it's more feeling understanding. Now, what may happen is that, for instance, we start with a thought, and then from this thought, we start with the thought of releasing the bodily sensations into the space. But then, from the thought, we move to the sensation of the body. And then
something happens, we release. This release is simply our understanding of a pre-existing, our understanding on the sensation level of a pre-existing contraction or restriction that at that moment we let go of. So that would qualify as feeling understanding, although this moment of release is neither, because as I said, any form of understanding is neither intellectual nor physical. It's only awareness in the moment of the glimpse of understanding. Yes. Bien. Bien. Lo que tenemos que ver es que la comprensión en sí misma no es ni intelectual ni física. La naturaleza de la comprensión es pura consciencia. En el momento de la comprensión, ahí no hay ni pensamientos, ni percepciones, ni sensaciones corporales. La realidad es que diferenciamos los tipos de comprensión más tarde y es debido, y hacemos esta diferenciación en función del contenido de la experiencia que nos lleva a esta comprensión. Por ejemplo, si había un pensamiento, lo categorizamos como comprensión intelectual. Si había una sensación corporal, lo categorizamos como comprensión sensorial o de sentimientos o sentimental. Lo que pasa en realidad es, por ejemplo, que empezamos con un pensamiento como podría ser dejemos ir las sensaciones corporales al espacio. Y esto se mueve a una sensación corporal. Y entonces ocurre este dejar ir las sensaciones, ¿verdad? Este mismo dejar ir es la comprensión al nivel de la sensación. Y dejamos ir una contracción preexistente que había en el cuerpo. Entonces, en este momento podríamos categorizar esto como comprensión a nivel de sensaciones o de sentimientos. Pero en verdad esto no es así, porque como he dicho antes, una comprensión no es ni intelectual ni es física, es consciencia, en ese momento es consciencia misma. For instance, the question you asked, you are seeking intellectual comprehension about the yoga. Por ejemplo, la pregunta que has hecho, estás buscando comprensión intelectual acerca del yoga. And to a certain extent, intellectual understanding of what we do in the yoga while we do it is interesting because it enables us to almost to design new yoga exercises, new yoga experiments. But it is not necessary because for those who are not interested in that aspect of the question, they can do the exercise or the experiments they have been introduced to during the sessions and just stick to the same experience. Because it's only one release. You see we have a big variety of exercise. There is this Vijnana Bhairava Tantra, this book about the Kashmirian Shaivism tantric way.
And there are like 100 and some different experiments that are suggested. But it would be a mistake to believe that they are all necessary, because they all boil down to the same letting go, to the same experience. Ultimately, it doesn't matter which one of these 100 tantric tricks you use, because at the end, you don't even use a tantric one of those. It's more direct than to use one of these vehicles. It's instantaneous. This absence of separation is just right there. It has become so natural to use it. You don't have to think about it. You don't have to do anything about it. The yoga has been integrated in your daily life, in the way you perceive whatever you perceive. Yes. Sí. Bien, entonces estábamos diciendo que, por ejemplo, la pregunta que has hecho busca una comprensión intelectual acerca del yoga. Y hasta cierto punto, esta búsqueda, este interés de comprensión intelectual del yoga es interesante porque nos permite diseñar nuevos ejercicios, nuevos experimentos en el yoga. Pero también hay que darse cuenta de que esto es innecesario, porque a aquellos a los que no les interese pueden sencillamente hacer los ejercicios que se les han presentado en las sesiones de yoga de Cachemira y ceñirse a ellos. En verdad, y porque esto es así, porque en verdad todo esto es solamente un gran dejar ir, un gran dejarse ir, solamente uno, no muchos diferentes. Entonces menciona un libro que lo siento pero no conozco, que es Vishwahanava Tantra, I think, que comenta 110 experiencias para llevar a cabo este dejar ir. Aquí es importante darse cuenta de que no hace falta llevar a cabo estos 110 experiencias distintas. Es siempre la misma experiencia de dejarse ir, no importa cuál de estos trucos tántricos haya funcionado o cuál utilicemos, porque al final es muchísimo más directo que todo esto, es mucho más inmediato. Esta ausencia de separación se vuelve tan natural que no tienes que pensar o que hacer algo al respecto. El yoga se ha integrado en nuestra vida diaria y en la manera en que percibimos aquello que percibimos. Sí, y la respiración juega algún papel importante aquí. So does breathing take an important role here? Because we often identify with the breathing, with the sensations that are associated with the breathing. Because the breathing is very intimate to us. We have not been always breathing, right? It's a relatively recent event that took place just as we were born. But it is continuous, so it feels so intimate, but it is still something perceived. So we identify with those sensations of breathing, and this identification in turn alters the natural breathing processes to make them felt confined here, confined.
the natural breathing is more felt like it is the entire space that breathes. That would seem very unnatural and childish from a certain vantage point. Because, for instance, from the vantage point of anatomy, people would say, well, that seems weird because, in fact, what is going on is that muscles in the body, mostly the diaphragm and the intercostal muscles, are the ones that move the thoracic cage and the base of the lungs, and as a result, squeeze this sponge and allow for the sponge to expand and squeeze it. And that is the breathing process. Therefore, to feel that it is the universe that breathes is artificial. But that is a short-sighted view. Because this short-sighted view sees this human body as being an independent reality. We have to understand that, for instance, the air that we breathe is an organ of our body, just as the red cells in the serum, in the water, in the blood, are also, the blood itself is an organ of the body. So the air, with all its components, is also an external organ. They are both fluids, right? And it is in fact the entire universe that makes this body move. It is not an isolated system. It didn't create itself. So the view according to which it is the entire universe that conspires locally, so to speak, or that converges, that locally converges into this dance of the lungs and of the muscles in the chest. Yes, it's a local convergence, but it is the entire nature that converges, just as it converges in any of its local manifestations. So the proper way to breathe and to experience our breathing is this, we are not breathing, but the universe breathes us easy. So there is this transparency, and when we transform our breathing in this way, we eliminate these subtle contractions and disharmonious, dysfunctional contractions that were maintaining the illusion of separation. So in the yoga, all kinds of exercises are used, the goal of which is to acquire a very detailed, precise, and intimate knowledge of all of the sensations. So in this way, we become more aware of the body, so then we can kind of detect these discrepancies and let go of them. So the yoga is a kind of encyclopedic endeavor in which we become aware of the most intimate details of the body. It's a kind of exhaustive way. It is, if I can use an example, it would be
two kinds of mechanics trying to fix a car which has problems. One kind of mechanic would be one who has a global, the plans of the car, and starts systematically by taking the car apart, look at every individual piece to see whether there is not a malfunction, but whether there is a defect. And would take the defect, right, and replace the defective parts with parts that are working. But in order to find the defective parts, it would disassemble the car. It would take the car apart and then look part by part to find out which one is defective. It's not the most efficient way, actually, because that's not how mechanics proceed, right? Mechanics proceed differently through a diagnosis. Tries to find out in a more precise way, in a more direct way, which part is dysfunctional. So instead of doing all the asanas, all the pranayamas, all that stuff, the path of the true mechanics, of the true mechanic, which is also another form of the yoga, is to refer the perception to the space in which they appear. And in this way, everything which is dysfunctional will manifest as an identified object, as a sensation which has a sense of me attached to it. So it's a much more direct approach, which is in fact the process of discrimination as it applies to bodily sensations. So that's why in the yoga, as we perform it, there is not as much accent or emphasis put on the large variety of postures, asanas, pranayamas, bandhas, yamas, niyamas, kriyas, etc. But it's a more direct approach by going directly to the space that is going to reveal the dysfunctional parts right off the bat. Bien, la pregunta era sobre la respiración. Entonces, Francis dice que sí, que es interesante la respiración porque es algo con lo que nos identificamos. En general nos identificamos con la respiración, con las sensaciones relacionadas con la respiración. No siempre hemos respirado, es un evento reciente respirar, justamente cuando nacimos, pero al ser continuo se nos hace muy íntimo. Nos identificamos con esta respiración y esta misma identificación altera el proceso de respirar. Lo altera de manera que lo haga confinado, que lo circunscriba a un lugar cerrado. Perdón. There was an insect, sorry. Lo hace confinado esta forma de respirar. Sin embargo, la manera en que es natural, la manera de respirar, es que el espacio entero respira.
Desde según qué óptica, desde según qué forma de entender las cosas, puede parecer que esta perspectiva de que el espacio entero respira, puede parecer que sea infantil o raro. Por ejemplo, desde el punto de vista de la anatomía, te pueden decir, vamos a ver, el proceso respiratorio consiste en que los músculos intercostales mueven la caja torácica, esto elonga la base de los pulmones y esto estruja a los pulmones y los libera, y esto es el proceso respiratorio en sí. Así que desde este punto de vista anatómico se podría ver como que la perspectiva de que es el espacio el que respira es algo artificial. Pero en realidad lo que ocurre es que esta forma de entender la realidad es una visión con poca perspectiva, una visión en corto. Porque en realidad el aire que nos rodea, es un órgano, es como si fuese un órgano externo a nosotros mismos. De la misma manera que los glóbulos rojos, que también están involucrados en el proceso respiratorio, son otro órgano, en este caso un órgano interno nuestro. Ambos son fluidos, ¿verdad? La sangre con los glóbulos rojos y el aire. Así que es en verdad el universo entero lo que hace que este cuerpo se mueva. El cuerpo no es un sistema aislado. El universo entero converge de manera local en este baile de los pulmones y de los músculos para hacer la respiración. Y es cierto que sí que es una convergencia local. Y, perdonad, es cierto que es una convergencia local, pero esto es todo lo que ocurre. Es que es una convergencia local, pero es el universo entero el que converge. Y esto es así, esta convergencia local es así para cualquier otra manifestación. Siempre es el universo. Es el universo el que respira fácil, fácil, naturalmente transparente. Cuando transformamos el proceso respiratorio de esta manera, entonces ya no tenemos que mantener esta restricción, esta separación artificialmente. Vamos a tener una respiración natural. Y a este respecto, los ejercicios de yoga utilizan todo tipo de ejercicios para llegar a conocer cada pequeña cosa que ocurre en el proceso respiratorio, hasta llegar a tener un conocimiento muy íntimo y muy preciso de cualquier sensación. De esa manera podemos detectar cualquier discrepancia que tenga estas sensaciones corporales que tenemos con el conocimiento de que es el universo el que hace el trabajo, y podemos dejarlo ir. En cierto modo es una endeavor, es Enterprise. una empresa, es una empresa enciclopédica. Es una empresa enciclopédica esta de ir detallando con exactitud cada uno de las sensaciones. Y aquí puedo dar un ejemplo de tipo mecánico. Dos tipos de mecánicos tratando de reparar un coche. Una manera, sería aquel que tiene los planos del coche y coge y lo desmantela completamente y va mirando cada una de las piezas hasta encontrar aquella que es defectuosa. Y cuando la ha encontrado, la reemplaza por una que esté bien. Pero para encontrarla tiene que desmantelar el coche completamente. O sea, no es una manera muy eficiente de hacer las cosas. En realidad, los mecánicos hacen algo completamente distinto. Hacen una cosa que se llama diagnosis. Buscan la manera más directa de encontrar esta parte defectuosa. Y esto es lo que hacemos también nosotros en el yoga. En vez de llevar a cabo todas y cada una de las asanas o pranayamas, lo que hacemos es
referir la percepción que aparece al espacio en el que aparece. Y de esa manera todo lo que es disfuncional se manifiesta como un objeto de identificación, como una sensación con un yo pegado. Y este proceso de discriminación es un proceso de discriminación que se aplica a las sensaciones corporales. Es por eso por lo que no se pone mucho énfasis en la variedad de posturas, de bandas, de kriyas, de pranayama, de asanas, sino que se va directamente al espacio que revela todas estas partes disfuncionales. Gracias, Francis. Okay, thank you all. Thank you, Francis. you. Thank you, Eva.